Mi presentación es La maternidad y el antropoceno infernal, en Distancia de Rescate de 2021 de Claudia Llosa. Esta presentación examina la relación entre la maternidad y el antropoceno en el cuarto largometraje de Claudia Llosa, Distancia de Rescate, basado en la novela homónima de Samantha Schweblin. Los protagonistas y sus hijos, Amanda y su hija Nina, y Carola y su hijo David, sufren los efectos del desprecio del ser humano por el bienestar de la naturaleza. Es decir, la película revela al final que los niños y Amanda se han enfermado por los pesticidas utilizados en la región. El título de la película, Distancia de Rescate, alude a las continuas preocupaciones de Amanda sobre la seguridad de Nina y la distancia que le tomaría llegar al rescate de su hija. Josa combina los temas de la maternidad, la culpa, el miedo, la naturaleza e incluso el horror en esta oportuna película sobre el antropocentrismo y la destrucción del planeta. En esta ponencia se examinan escenas de distancia de rescate que representan la relación de interdependencia entre madres, hijos y naturaleza, de una manera que desafía los preceptos fundacionales del antropoceno y la suposición de que los seres humanos son los mejores administradores del planeta. El siguiente análisis recurre a la teoría expuesta en Pushing Past the Human in Latin American Cinema, así como a textos fundacionales sobre la ecocrítica como The Eco-Criticism Reader y Post-Colonial Eco-Criticism. Siguiendo una trayectoria desarrollada a lo largo de sus largometrajes, en Distancia de Rescate, Llosa sigue comprometida con el enfrentamiento a lo incómodo y misterioso para exponer los defectos de las relaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. La novela de Distancia de Rescate de Samantha Schweblin narra la conversación entre Amanda y David, el hijo de Carola, mientras intentan reconstruir pistas sobre por qué ambos se han enfermado de la misma enfermedad. La novela está ambientada en el campo, a cierta distancia de Buenos Aires, y se centra en la conversación entre Amanda y David, y Amanda que yace inmóvil entre las hojas. La película Distancia de Rescate de la directora peruana Llosa, filmada en Chile pero ambientada en Argentina, está basada en la novela de Schweblin y es una coproducción de Netflix entre Argentina, Chile y Estados Unidos. La película sigue de cerca la novela y cuenta con Llosa y Schweblin como co-guionistas. La narración no es lineal, ya que la conversación entre Amanda y David impulsa la secuencia de escenas que finalmente revelan la razón detrás de las enfermedades. Casi como una historia de detectives, David insta a Amanda a regresar una y otra vez a ciertos momentos para identificar detalles específicos sobre su madre, Carola, Amanda, Nina y él mismo. Cuando Amanda se desvía, el chico la anima a volver al enfoque de su investigación de la memoria. Carola cuenta cómo David se enfermó por primera vez después de caer en el agua, que luego mató al caballo que su esposo estaba usando para criar. Continúa explicando que eligió llevarlo a una curandera en lugar de un médico, ya que los médicos de la región tardaban en llegar y no tenían remedios para lo que les estaba sucediendo a los niños. La curandera en la Casa Verde le dice a Carola que puede salvar a David, pero otra alma entrará en su cuerpo. Sin embargo, ella tendrá la tarea de cuidar su forma corporal. La escena que representa esta descripción evoca lo extraño y lo sobrenatural, ya que se escuchan sonidos chocantes y lo que parece alquitrán negro que cubre el piso. El mismo alquitrán regresa cuando Amanda le cuenta a David cómo Nina se enfermó por estar sentada en la hierba, y que la madre pensó que estaba mojada por el rocío. Carola le asegura que puede llevar a la niña a la curandera, pero solo con el permiso de la madre. Al final, Amanda le dice a David que siente el cordón entre ella y Nina que se aprieta, a lo que él responde que ya se han roto.
Al final, el esposo de Amanda visita al esposo de Carola y le pregunta por qué Nina no es ella misma, a lo que él responde que también le gustaría tener respuestas, pero Carola se ha ido. Por lo tanto, los lazos entre madre e hijo se han roto en ambos casos. Esta presentación se centra en dos grandes temas de esta última película de Llosa, la maternidad y el antropoceno. La maternidad es un tema recurrente en la obra de Llosa, incluso en sus dos primeros largometrajes, Madenusa de 2006 y La teta asustada de 2009, en los que la maternidad brilla por la ausencia física de la madre. En su tercer largometraje, Aloft, en inglés, de 2014, Llosa presenta a una madre que lleva a su hijo a un curandero por un tumor cerebral inoperable. En Distancia de Rescate, la directora se centra en los siguientes temas relacionados con la maternidad: la culpa, el miedo, el peligro, el cuerpo femenino y la madre naturaleza. En términos de estilo, Josa sigue centrándose en lo espeluznante, lo sobrenatural, lo siniestro y lo desconcertante. Al igual que en sus películas anteriores, Josa también incluye la figura de la curandera en contraposición a la de un médico de la tradición occidental, profundizándose en el retrato de Josa sobre la maternidad en esta película. El miedo y la culpa están en primer plano, junto con la tendencia a cuestionar las decisiones tomadas. La película ya hace en referencia directa al título, Distancia de Rescate, cuando Amanda ve a Nina acercarse a la alberca y explica que está constantemente calculando la distancia de rescate entre ella y su hija. En otras palabras, qué tan rápido podría alcanzarla si fuera necesario. Según explica, la distancia crece con el tiempo y Amanda se siente culpable cuando está más lejos. Sin embargo, ella sigue arriesgándose y dice, el hilo invisible se tensa. Ciertamente hay un hilo que conecta a las madres con los hijos en la película de Yosa, hasta que, por ejemplo, con Carola y David algo rompe el vínculo. El factor decisivo de Yosa, hasta, que, el factor decisivo que rompe la conexión entre madre e hijo es una misteriosa enfermedad. Y en el caso de Carola y su hijo, la curandera interrumpe aún más la conexión al proclamar que ella curará al niño, pero su cuerpo será habitado por otro espíritu. En una escena agónica, Carola decide seguir adelante con el tratamiento, aun creyendo que su hijo, o sabiendo que su hijo ya no será el mismo. Este elemento sobrenatural es coherente con el cine de Llosa y la directora generalmente presenta lo sobrenatural en conexión con la relación madre-hijo. El segundo enfoque, el antropoceno, se define comúnmente en términos geológicos como el periodo en el que los seres humanos han tenido el mayor impacto en el planeta, específicamente desde la revolución industrial. La colocación del antropoceno de esta manera enfatiza los efectos perjudiciales para el medio ambiente de la tecnología humana, porque reconoce el impacto descomunal de la fabricación a carbón, ya que reemplazó en gran medida la producción artesanal. Esto se relaciona directamente con el mensaje de Yosa en Distancia de Rescate, en el que un misterioso suceso está matando animales y enfermando gravemente a los humanos. A través de la conversación entre Amanda y David, que se intercala gradualmente a lo largo de la película, los espectadores finalmente se enteran de la razón de la incapacidad de Amanda para moverse y las muertes o deformaciones presentadas en los humanos y animales en la pantalla, que es un pesticida utilizado en los campos. Los efectos de los plaguicidas han sido un tema central en América Latina desde hace algún tiempo. Gran parte de la discusión se centra en la empresa Monsanto. El argumento en contra de la empresa de Bayer refleja la crítica de Josa en Distancia de Rescate, en la que los pesticidas enferman gravemente a David, Amanda y Nina. En términos generales, Josa destaca los efectos desastrosos de la intervención humana en el mundo natural y las consecuencias imprevistas de nuestra manipulación de la naturaleza. Si bien no se menciona explícitamente en la película de Josa, empresas como Monsanto no se originaron en Argentina.
Portnoy y Hess hacen una aclaración esencial. The framework of the Anthropocene has been rigorously and justifiably critiqued by many. The undetermined prefix anthropo suggests that this crisis has been collectively engendered by all humans, regardless of race, gender, class, or location, without accounting for the highly uneven way in which different groups have contributed to or are affected by these changes. Además, aclaran, it is the pursuit of capital gains, dominance, and development, ideologies structural to colonialism and capitalism, that have brought us here. Estas observaciones son relevantes para la película de Llosa, ya que las víctimas de la enfermedad provocada por los pesticidas no son los terratenientes, los directores generales de las empresas o las personas adineradas, sino los ciudadanos, los niños de la pequeña ciudad y sus hijos que enferman y nacen con deformidades. Portnoy y Hess deliberan sobre cómo el cine negocia con lo no humano a través de acercamientos desde la ecocrítica hasta el posthumanismo. Según sostienen, estas discusiones han estado presentes en América Latina por mucho tiempo. Sin embargo, it is only of late that scholars of Latin American cinema have started to seriously account for the ways in which Latin American films imagine the more than human. In an era in which human practices are recognizably inflicting permanent ecological consequences, the task of making these effects visible feels all the more urgent. Curiosamente, los autores también conectan el cine con su origen antropocéntrico y nos recuerdan que su propia materialidad está conectada con la extracción de los recursos naturales. Su pregunta de si el cine puede extraerse de su protagonismo centrado en el ser humano o realmente dar cuenta de lo no humano es una reminiscencia a los principios cinematográficos de Trinity Minha, que prescriben escuchar y hablar con un sujeto en lugar de por el sujeto. Este concepto parece resonar en la pantalla con el personaje de Amanda. Está inmóvil, acostada en la naturaleza y obligada por David a volver a su memoria de los eventos, mientras está físicamente consumida por el mundo natural. Volviendo al Antropoceno, Christopher Maines traza la trayectoria del ascenso de la humanidad en su propia mente hasta la cima de la pirámide cosmológica. Maines presenta el animismo precristiano, en el que todos los seres vivos son animados y articulados, colocándolos así al mismo nivel que los humanos. A continuación, describe los cambios provocados por el cristianismo medieval. For the institutions that dominated discourse during the Middle Ages, i.e., the church and aristocracy, nature was a symbol for the glory and orderliness of God. This idea found its cosmological model in the so-called Scala Naturae, or Great Chain of Being, a depiction of the world as a vast filigree of lower and higher forms, from zoophytes to Godhead, with humankind's place higher than beasts and a little less than angels. Maines confirma que en el Renacimiento se cimentó la certeza ideológica de la superioridad de la humanidad. Al hablar de las innovadoras técnicas de arado en el norte de Europa, que requerían que los granjeros juntaran sus bueyes y formaran equipos, Lynn White Jr. afirma, distribution of land was based no longer on the needs of a family, but rather on the capacity of a power machine to till the earth. Man's relation to the soil was profoundly changed. Formerly, man had been part of nature, and now he was the exploiter of nature. En efecto, esto sentó las bases para el Antropoceno. En Distancia de Rescate, los elementos de terror de la versión fílmica de Llosa giran en torno a escenas en las que Amanda yace en el suelo sin poder moverse. A medida que responde a las preguntas de David y la película representa visualmente sus recuerdos de los eventos que condujeron a su enfermedad, la narración regresa repetidamente a ella acostada boca arriba, rodeada de tierra y hojas, y mirando hacia las copas de los árboles y el cielo. En estas escenas, el mundo natural es ominoso y Amanda está indefensa. Los primeros planos
de sus pupilas que se mueven rápidamente, la música portentosa, la iluminación tenue y la edición rápida generan una sensación de horror. En otras escenas, Amanda está acostada boca arriba, pero parece estar moviéndose, en efecto representado por la cámara subjetiva que mira hacia el cielo desde el punto de vista de Amanda y muestra las copas móviles de los árboles contra el cielo. Esto se hace más desconcertante, ya que aún no somos conscientes de lo que le ha sucedido a Amanda. Es más tarde cuando descubrimos que ella le ha pedido a David que la lleve a la Casa Verde y él la ha arrastrado allí a través de las hojas y la ha cargado en una canoa. Estas escenas en la canoa van acompañadas del crujido bajo de la canoa de verde de madera. Un elemento significativo en estas escenas con Amanda es el hecho de que es imponente contra la naturaleza. De hecho, parece como si estuviera siendo tragada por ella. Si bien la película revela que la intervención humana antropocéntrica en el mundo natural es la razón de las enfermedades y muertes de personas y animales en la narración, en estas escenas pantanosas de Amanda en las hojas y moviéndose en la canoa, es como si Josa presentara a la naturaleza a vengarse. Otra escena clave es cuando Amanda se desploma frente a su auto con Nina adentro como testigo. Antes vemos una procesión de niños del pueblo cruzando la calle, todos los cuales presentan deformidades físicas. Al final de Distancia de Rescate, somos conscientes de que la enfermedad de Amanda y las diferencias físicas y mentales de los niños se deben a la fumigación de los cultivos circundantes y a la contaminación por pesticidas. Esta escena en particular une los dos temas de la maternidad y el antropoceno. En primer lugar, Amanda se preocupa incesantemente por la distancia del rescate entre ella y su hija y teme lo que sucedería si no pudiera cuidar de Nina. Estas preocupaciones son paralelas a algunos de los mayores temores de la maternidad. Lo que es peor, Nina es testigo del colapso de Amanda. En segundo lugar, la película enfatiza los efectos generalizados de los pesticidas en el pueblo, mostrando al gran grupo de niños con deformidades físicas. Yosa muestra sin vacilar las consecuencias de los plaguicidas para las poblaciones de los alrededores. Una tercera escena relacionada con los temas centrales es cuando Amanda expone su teoría de la distancia de rescate. La forma en que describe su proceso de pensamiento está plagada de las trampas de la culpa y el miedo asociada con la maternidad. En esta escena en particular, Carola ya está en el coche, sentada. Amanda se acerca al coche y al principio Nina está junto a la casa, pero luego se acerca poco a poco a la alberca. A medida que Amanda describe la idea que da nombre al libro de la película, expresa los deseos contradictorios de estar con Carola en el coche y seguir a Nina. La ambivalencia de Amanda resalta los temas de la independencia y la dependencia en ambos lados de la relación madre-hijo. Además, la metáfora del hilo invisible que conecta a los dos es adecuada, ya que subraya la naturaleza siempre presente, así como la precariedad de la conexión. En cierto sentido, Yosa relaciona los lazos entre madre e hijo con los lazos entre los seres humanos y la naturaleza, describiendo lo que sucede cuando esos lazos se cortan. Llosa ha identificado a Lucrecia Martel como una gran influencia en su cine. Hay muchas paralelas entre esta película y las de Martel. Por ejemplo, ambas directoras adoptan un enfoque lento de la realización cinematográfica, también defendido por cineastas como la directora brasileña Susana Amaral. Ambas proyectan languidez, Martel y Llosa, proyectan languidez en sus filmes y una sensación de ambivalencia a veces hacia la maternidad y sus obligaciones. Además, Llosa y Martel subrayan lo extraño, lo incómodo
y crean una sensación de peligro inminente que a menudo se relaciona con la naturaleza y específicamente con el agua. En estas escenas, ah, anteriores de distancia del rescate, los personajes sufren los efectos nocivos de las reacciones de la naturaleza a la intervención humana. Esto se desarrolla en la película a medida que aprendemos lentamente sobre los hechos que rodean las enfermedades de los personajes, extraídos por David de los recuerdos de Amanda. Significativamente, cuando Amanda describe la idea detrás de la distancia del rescate, su hija Nina se acerca lentamente cada vez más al agua, que también juega un papel elemental en las películas de Yosa. En conclusión, las escenas destacadas en esta presentación abordan algunos de los elementos clave del cine de Llosa: la maternidad, la culpa, el miedo, lo extraño y lo sobrenatural, así como la naturaleza y el cuerpo femenino. En Distancia de Rescate, Llosa dirige su lente hacia el mundo natural y los efectos dañinos de la humanidad en el planeta, debido principalmente al impacto negativo de la era del antropoceno, en la que los seres humanos actúan y se ven a sí mismos en la cima de la pirámide de la vida. Los elementos terroríficos de esta última película de Llosa se relacionan continuamente con la tensa relación de los seres humanos entre sí y con el mundo natural. Muchas gracias y ahora le doy la palabra a mi compañera Gabriela Copertari. Gracias, Tracy. Como Tracy se concentra en la película, he decidido enfocarme exclusivamente en la novela. El nuevo título de mi trabajo es La naturaleza en distancia de rescate, entre realismo mágico y la novela de la selva. En un pueblito de la Pampa Argentina, rodeado por casas quinta donde los habitantes de la ciudad veranean, por casas modestas donde viven los lugareños y por vastos sembradíos de soja, rociados con agroquímicos de efectos devastadores para la salud de sus habitantes, existe un único lugar que parece poder contrarrestar de algún modo los efectos del veneno omnipresente en el entorno natural y proporcionar una suerte de sobrevida: la Casa Verde. Podría decirse que la Casa Verde es el único lugar que está a distancia de rescate en la novela homónima de Samantha Schweblin, publicada en 2014, que representa las consecuencias de la explotación industrial de la soja transgénica en el campo argentino. A la Casa Verde, cito, vamos a veces los que vivimos acá porque sabemos que esos médicos que llaman desde la salita llegan varias horas después y no saben ni pueden hacer nada de nada. Si es grave, vamos a lo de la mujer de la Casa Verde, dice Carla. La sobrevida que la mujer de la Casa Verde puede ofrecerle a los niños intoxicados con los biocidas tiene, sin embargo, un costo muy alto: separar el cuerpo del alma para que el alma se lleve a otro cuerpo parte de la intoxicación y así el cuerpo enfermo pueda resistirla. Pero ese cuerpo, aún así envenenado y deformado, sin su alma, pierde su identidad, deja de ser quien era y es ocupado por otra. La crítica de la novela se ha enfocado lógica y consistentemente en la representación que hace la misma de la toxicidad y contaminación en el campo argentino y sus diversos efectos a nivel físico y emocional, en las relaciones familiares y comunitarias, y en el relato mismo, en el contexto más amplio del antropoceno. Además, se ha privilegiado en la lectura de la novela el gótico como género, a partir de la presencia de la monstruosidad, la maternidad y otros tópicos típicos. Este trabajo busca enriquecer las lecturas que se han hecho de la novela en relación al gótico en el antropoceno, proponiendo una lectura que sitúe la novela en relación a otras tradiciones literarias, más cercanas en el espacio, específicamente la del realismo mágico por una parte y la de la novela de la selva por la otra. Quisiera demostrar que la Casa Verde de la novela de Schweblin alude como significante, en su referencia al título de la novela de Mario Vargas Llosa, tanto al realismo mágico con el que se asocia la generación del boom a la que pertenece Vargas Llosa, como al género de la novela de la selva, en el contexto de la cual la novela La Casa Verde ha sido leída. El nombre de la casa de la curandera, la Casa Verde, evoca el imaginario del realismo mágico, aunque la novela de Vargas Llosa no sea en sí un ejemplo del mismo. En este trabajo propongo, en primer lugar, que a través de la representación de la Casa Verde como lugar de
una magia de alcance limitado, la novela produce una inversión del realismo mágico en cuanto a su representación de la naturaleza mágica de América Latina. De esta forma, la novela vacía de magia la naturaleza latinoamericana y la sitúa en un contexto global de destrucción del medio ambiente. En segundo lugar, quiero vincular la crítica ecológica que hace Distancia de Rescate de la explotación industrial del campo con la crítica por parte de la novela de la selva al capitalismo extractivista y sus consecuencias sociales, al transfigurar el infierno verde de la selva en la pampa argentina sojera. Difícil imaginar un lugar más despojado de magia y de lo maravilloso que la pampa argentina, esa planicie sin accidentes, cuya naturaleza nada tiene de grandiosa, tan diferente a la representada en la literatura y el arte latinoamericanos. Cito. Y tuvo que ser un pintor de América, el cubano Wilfredo Lam, quien nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de formas de nuestra naturaleza, con todas sus metamorfosis y simbiosis. Fin de cita. Decía de la naturaleza latinoamericana Alejo Carpentier en Lo Real Maravilloso en América, artículo publicado por primera vez en 1948 y que se incorporó como prólogo programático a su novela El Reino de este Mundo, de 1949. Nada de esa desenfrenada creación de formas en la pampa. No podría haber un lugar más hostil para lo real maravilloso. Y es precisamente por su hostilidad para lo real maravilloso que la pampa como tropo contribuye a la desnaturalización de la naturaleza mágica y prodigiosa al mostrarse su mero carácter de recurso natural para su explotación. Carpentier define lo real maravilloso, cito, como algo que comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Fin de cita. Es significativo que Distancia de Rescate sea narrada por una voz en estado límite, en un fever dream, como sugiere el título de la novela en inglés, en una iluminación de la realidad sin riquezas inadvertidas, como lugar de peligro, de horror, percibido con particular intensidad en el delirio de Amanda, provocado por el envenenamiento. Carpentier termina el texto inmediatamente antes citado con la afirmación de que, cito, para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Fin de cita. Como señala Edmundo Paz Soldán, cito, dos de los elementos más controvertidos de la esencia de lo real maravilloso son la fe y el milagro. El artista que no tiene la fe que tienen los habitantes de América Latina, que no cree en el milagro y la magia, no podrá captar la compleja realidad del continente, su inagotable caudal de mitologías. Fin de cita. Basándose en el estudio sobre lo real maravilloso en Carpentier de Leonardo Padura, que busca distinguir entre lo real maravilloso, y lo mágico, Paz Soldán afirma, cito, lo mágico, lo sobrenatural, es una forma prelógica de entender la realidad de buena parte de los habitantes del continente americano. La visión del narrador en El Reino de este Mundo es maravillosa. La de un personaje como Tinoel es mágica. Así Padura distingue entre lo real maravilloso en Carpentier y el realismo mágico de autores como Gabriel García Márquez. Fin de cita. La perspectiva del narrador, según Padura, aparece identificada con la de los personajes creadores de la realidad mítica en el realismo mágico, mientras que la estética de lo real maravilloso aparece una perspectiva culturizada, más propia del autor, que contrasta con la perspectiva de los personajes. Siguiendo este razonamiento, lo que decidiría la pertenencia a una u otra estética estaría determinado por la perspectiva con la que se identifica el narrador. Mariano Siskind, en cambio, quien no hace diferencia entre lo real maravilloso y lo mágico, piensa esta contradicción entre las dos perspectivas, el punto de vista de los colonos blancos y la concepción mágica de lo real de los esclavos en la novela, no como una diferencia entre estéticas diferentes, sino como una contradicción entre lo que postula el prefacio del Reino de este Mundo y lo que hace la novela. Cito, si en el discurso
antropológico del prefacio, lo maravilloso es definido como la condición ontológica de la cultura latinoamericana, en la novela lo mágico es un efecto de una visión del mundo particular, socialmente determinada, la de los esclavos en oposición a la de los colonos blancos. Fin de cita. En la novela de Schweblin, estructurada como un diálogo entre Amanda y David, en el que Amanda cumple, bajo la guía de David, la función de narradora, intercalando en su narración los relatos de Carla, podemos encontrar las dos perspectivas, la creencia en la magia de los personajes del campo como Carla y la perspectiva moderna, urbana, de la narradora Amanda, que cuestiona esas creencias. La diferencia campo-ciudad cristalizada en la relación Carla-Amanda se establece también como diferencia de clase. Amanda encuentra cuestionable el gusto en la decoración de la casa de Carla, cito, cosas tan feas e inútiles, adornos de angelitos, grandes tuppers de colores apilados como cajones, platos dorados y plateados clavados a la pared, flores plásticas en enormes vasijas de cerámica, fin de cita. Más tarde, reflexionando sobre su sueño premonitorio en el que Nina declara que no es Nina sino David, se refiere a una lata de arvejas que aparece en el sueño como, cito, de una marca que no compro, que nunca compraría, más grande que las nuestras, de un tipo de arveja mucho más duro, rústico y económico, fin de cita. Una interpretación obvia del sueño sería que en eso más duro, rústico y económico se encarna la amenaza que viene de un entorno marcado social y económicamente. Su perspectiva es externa y considera las creencias de Carla supersticiones. Sin embargo, la asustan lo suficiente como para querer cortar sus vacaciones y volver a la ciudad. Curiosamente, son las locuras de Carla, su creencia en la magia que produce monstruos y no en la relación entre el envenenamiento del entorno natural y la monstruosidad, lo que asusta a Amanda. De lo contrario, no se entiende que, arrepintiéndose de su comportamiento hacia Carla, decida pasar su último día en el campo en estrecho contacto con la naturaleza. Cito. Conversamos. Seguimos bajo el sol con los pastizales hasta las rodillas y es un momento casi perfecto. Un grupo de árboles da algo de sombra y nos sentamos en los troncos, cerca del aljibe. Los campos de soja se abren a los lados. Todo es muy verde, un verde perfumado. Fin de cita. La ironía en el tópico del Beatus Ille, que por definición opone la vida sencilla y feliz del campo a las tribulaciones de la ciudad, no puede escapar al lector que conoce el envenenamiento que lo precede. En su delirio febril, Amanda termina identificándose con aquellas creencias que cuestionó en un principio, las locuras de Carla. Mientras agoniza, una vez que ha comprendido que Carla ya ha llevado a Nina a la Casa Verde, su último pedido a David es que interceda para que Nina, el alma de Nina, podríamos decir, quede cerca de casa. La creencia en los poderes sobrenaturales de David para intervenir en donde termine el alma de Nina demuestra que Amanda ahora cree también en la magia de la transmigración de las almas. Es preciso notar que la magia que convive con la realidad y la naturaleza en la novela existe en relación a ellas como su antídoto y no su prolongación necesaria, en un lugar de precariedad epistemológica que vuelve su valor de verdad dentro de la ficción indiscernible. La novela circunscribe la magia al lugar de la superstición y las creencias populares, la curandera que llena el vacío de la medicina occidental, en vez de estar la magia naturalizada y ligada a la naturaleza. La gente del campo cree en ella, pero en una suerte de inversión, frente a una madre naturaleza que mata, la mujer de la Casa Verde es la madrastra que devuelve la vida, aunque al costo de separar cuerpo y alma. Distancia de Rescate se inserta en la tradición literaria latinoamericana con un gesto desmitificador. La novela desmantela el mecanismo mitificador de la naturaleza por parte del realismo mágico. Se trata de una naturaleza que ya no es lugar de lo maravilloso o la magia, sino del horror. Es así como la novela se apropia del realismo mágico, mirado siempre con desconfianza por la literatura argentina, en la forma de la transmigración de las almas, para cambiarle el signo e invertir su significado, despojando a la naturaleza de la magia que supo disfrutar en otras épocas literarias. Nada queda de natural, depósito involuntario de la soja genéticamente modificada, o mágico en ella. La magia ha migrado a un lugar marginal del entorno representado. Cito. Unas cuantas casas más humildes dan a la orilla del riachuelo, apretadas entre el hilo oscuro y fino de agua y el alambrado del siguiente lote. La anteúltima está pintada de verde. Fin de cita.
La magia de la transmigración de las almas que produce la mujer de la Casa Verde es una magia empobrecida, ciega. Ni puede direccionar a las almas que separa de los cuerpos envenenados, ni saber en qué nuevos cuerpos habita. Es una magia degradada que poco poder tiene sobre la realidad. Si es cierto que la escritura de Vargas Llosa en el contexto de los escritores del boom no se vincula con el realismo mágico que caracteriza la de algunos de sus compañeros, fundamentalmente García Márquez, sino más bien con un realismo sociológico, la novela La Casa Verde evoca el imaginario de lo real maravilloso en su representación de la selva. Como afirma Jorge Marcone al analizar Historia secreta de una novela, el libro en el que Vargas Llosa explica las experiencias que llevaron a la escritura de esta novela, incluidos el año pasado en su niñez en Piura y un primer viaje a la selva amazónica que dieron origen a la Casa Verde. Cito, en aquel primer viaje Vargas Llosa reconoce en la región el discurso carpenteriano de lo real maravilloso americano, o por lo menos el discurso sobre la historia y la geografía americana que subyace a este. Fin de cita. Para Vargas Llosa, cito, Santa María de Nieva es la selva, la exuberancia vegetal, el color verde, tribus que aún no han entrado a la historia, instituciones y costumbres que parecen supervivencias medievales. Fin de cita. La desenfrenada creación de formas de la exuberancia vegetal a la que se refiere Vargas Llosa, y que según Marcone es característica de la novela de la selva, es sustituida en distancia por vastos sembradíos de soja. La Casa Verde del Placer, el prostíbulo de la novela de Vargas Llosa que fuera símbolo de la selva en el desierto costero, se ha convertido aquí en una casa cuyo color, cito, está desgastado pero todavía se ve fuerte, insólito en el resto del paisaje. Fin de cita. Un verde que alude al verde descrito como brillante del campo sojero. En ambos casos, el sintagma casa verde puede leerse figuradamente como un oxímoron. Si la casa es por definición un lugar de refugio y protección, reforzado por la presencia de la familia, ambas casas verdes, la de Vargas Llosa y la de la novela de Schweblin, se desvían de su función de protección. La Casa Verde que alberga el prostíbulo de la novela de Vargas Llosa no es un lugar seguro, y en la Casa Verde de la curandera en distancia se ofrece una cura, pero esta cura separa a las familias, a los padres de sus hijos, irremediablemente. Ofrece un refugio y una alternativa a la ausencia de la medicina occidental, pero al mismo tiempo rompe la casa familiar, separa a los hijos de sus padres. Es significativo que en ambas novelas sea el color verde lo que represente ese desvío respecto de lo que la casa significa por definición. Un color extravagante en la novela de Vargas Llosa, en que la edificación colorida aparece como un contraste en el paisaje del desierto costero en donde se ubica Piura, y su color remite al resto de la novela que tiene lugar en la Amazonía peruana. El color verde alude así a la selva y, por extensión, al exceso, a lo salvaje en el orden del deseo, mientras que en Distancia de Rescate el verde ya no se vincula con el exceso, sino con la pampa sojera y paradójicamente con lo económico. Con lo ecológico, perdón. Es precisamente porque ostenta el color asociado con lo ecológico que la Casa Verde puede así funcionar, metafóricamente, como antídoto a la deshumanización y muerte que produce este modelo de explotación agrotóxica. Pero un antídoto que es, como el fármaco en griego, veneno y remedio a la vez, un milagro carente de toda esperanza. El color verde de la soja nos remite, además, al llamado infierno verde en la novela de la selva, que aparece como tropo en el libro de cuentos homónimo Inferno Verde, escenas, escenarios do Amazonas, de 1908 del brasileño Alberto Rangel. Más aún, se considera Inferno Verde de Rangel, cito, una visión del Amazonas como un espacio como un espacio salvaje que resiste y destruye a los hombres que tratan de domesticarlo. Fin de cita. Esta visión está también presente en La Vorágine de José Eustacio Rivera y Canaima, de Rómulo Gallegos, textos clásicamente considerados como novelas de la selva. Como afirman Javier Uriarte y Felipe Martínez Pinzón, mientras que a menudo críticas de la lógica extractivista del capital, estas visiones comparten una construcción común de la región como agresiva, misteriosa y violenta, como un espacio que permanece más allá de la comprensión de la gente que busca atravesarla, entenderla y apropiarse de ella. Fin de cita. Así, en La Vorágine y Canaima, el infierno de la selva también se traga al que la desafía.
A pesar de esta connotación destructora, o justamente porque es disruptora de los esfuerzos humanos, en la novela de la selva, sostiene Marcone, se encuentra, cito, un pensamiento ecológico que anticipa e ilumina los debates ecológicos contemporáneos. En primer lugar, a pesar de estar asociada con la imagen del infierno, la novela de la selva hizo una crítica severa tanto a las políticas económicas como a los discursos sobre la Amazonía vigentes en la primera mitad del siglo XX. Más aún, propuso un retorno a lo natural como condición necesaria para una modernización alternativa de la región y para la incorporación de esta a la nación. Fin de cita. Podríamos leer incluso el viaje de Amanda y Nina al campo como una versión contemporánea del viaje de retorno a lo natural que caracteriza la novela de la selva. Una vez más, este viaje redundará en una naturaleza que, por haber sido transformada por su explotación despiadada, la explotación sojera en distancia, así como la del caucho en la vorágine, acabará por devorar a los personajes que vienen escapando de la ciudad. Cuando ya ha decidido marcharse de vuelta a la ciudad, asustada por las historias de Carla, Amanda se queja de tener que volver a la ciudad, volver al ruido, a la mugre, al congestionamiento de casi todas las cosas. Fin de cita. Marcone afirma que estos retornos a lo natural que propone la novela de la selva inevitablemente repiten y perpetúan la oposición entre naturaleza y ser humano en la medida en que naturalizan y deshistorizan los espacios en donde sus protagonistas se encuentran con lo natural. Fin de cita. Distancia desnaturaliza ese espacio en su representación de lo natural, mostrando las consecuencias de la aplicación de herbicidas y pesticidas que ignora la continuación e interdependencia entre naturalezas y seres humanos. Gracias. Ahora le doy la palabra a mi compañera Delia Sofía Zacarías. Gracias, Gabriela. La complejidad de la frontera entre Estados Unidos y México tiene su origen en la obsesión por establecer una separación clara entre nosotros y ellos. Las políticas de inmigración de Estados Unidos se manifiestan sobre todo en forma de muros que atraviesan parte de la frontera. Sin embargo, como dijo en una ocasión el catedrático de arquitectura de la Universidad de Berkeley, Ronald Rael, no hay dos lados definidos por un muro. Se trata de un solo paisaje dividido. Reconociendo que los paisajes colectivos están separados artificialmente a través de políticas y barreras físicas, esta investigación se centra en cómo el cineasta Alejandro González Iñárritu, nacido en 1963 en la Ciudad de México, explora la permeabilidad del paisaje fronterizo entre Estados Unidos y México a través de carne y arena, virtualmente presente, físicamente invisible, una experiencia inmersiva de realidad mixta. Carne y arena hace visible de forma experiencial los peligros a los que se enfrentan los migrantes latinoamericanos al cruzar el desierto del suroeste. A través de un lente con conciencia social, González Iñárritu retrata a personas reales y sus historias con humildad y empatía. En el 2017, Carne y Arena se estrenó en el 70 edición del festival como el primer proyecto de realidad virtual de la historia del festival. González Iñárritu colaboró con Emanuel Lubezki junto a la productora Mary Parent y el estudio de entretenimiento inmersivo de Lucasfilm, ILMX Lab. Carne y Arena fue pionera en una nueva era de narración interactiva e inmersiva a través de experiencias de realidad virtual y mixta. Carne y Arena recibió un premio de la Academia por sus logros especiales y ha viajado a más de 20 ciudades. La tecnología inmersiva más avanzada crea una narración multidimensional que sitúa al participante en un espacio liminal a partir de fuentes visuales procedentes de la etnografía, la historia del arte, la antropología, los estudios medioambientales y los encuentros sociopolíticos. La instalación inmersiva está dividida en 3 salas distintas: la sala de detención, la sala de simulación de realidad virtual y la sala de testimonios que son experimentadas en secuencia por una persona en cada sala a la vez. Se tarda unos 20 minutos en experimentar la obra en su totalidad. La primera sala se mantiene a aproximadamente 8 grados centígrados y contiene zapatos gastados, jarras de agua y ropa rota, objetos que los inmigrantes han dejado al cruzar el desierto. El visitante debe
quitarse los zapatos, los calcetines y sus pertenencias y esperar. La sala pretende parecerse a los centros de detención del Departamento de Seguridad Nacional cercanos al desierto, que suelen estar heladas por la noche. Cuando los visitantes entran descalzos en la segunda sala, se encuentran con un entorno diferente. El suelo ya no es un suelo duro y frío, sino una habitación llena de arena que el participante puede sentir con sus pies descalzos. Los asistentes de la galería les ayudan a ponerse una mochila equipada con un sistema modular Nomadic y auriculares y les indican los límites de la zona por las que pueden caminar. Comienza la experiencia de realidad virtual. El visitante se encuentra antes del amanecer en medio del desierto, rodeado de arbustos y montañas. Las señales visuales y auditivas y táctiles crean un entorno inmersivo para el visitante. El participante acompaña a un grupo de inmigrantes y un coyote, una persona que se dedica al contrabando de inmigrantes a través de la frontera en su viaje por el desierto de Arizona. La mayoría de los migrantes llevan los zapatos hechos jirones, algunos casi descalzos, y un migrante se ha lesionado gravemente un pie, ralentizando el grupo. Un helicóptero aparece en el cielo. La sala está equipada con ventiladores que imitan la sensación de las aspas del helicóptero por encima. Durante la secuencia, el grupo se enfrenta a agentes hostiles de la patrulla fronteriza que apuntan con armas de grado militar a los migrantes y al participante. Totalmente inmerso en el entorno de la realidad virtual, el participante experimenta la agresión de la patrulla fronteriza y la detención. La narración concluye con un inquietante calma en medio del desierto justo al amanecer. Para muchos, la obra provoca fuertes emociones. Una vez que el participante se quita el equipo, le piden que se pongan los zapatos y se le acompaña a una tercera sala que contiene retratos y relatos de los migrantes que aparecen en la secuencia de la realidad virtual. Carne y Arena llama la atención sobre la deshumanización de los migrantes latinoamericanos y transforma el paisaje fronterizo entre Estados Unidos y México en un teatro político de imaginación, empatía y memoria. La explotación de la tecnología a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México puede analizarse desde el auge de la innovación militar durante las guerras apaches de 1842 y sobre todo durante la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA en inglés, en 1994. En su libro Unsettled Borders, The Militarized Science of Surveillance on Sacred Indigenous Land, la profesora Felicity Amaya Schaefer explica cómo la inteligencia militar adoptó y convirtió las ciencias sagradas indígenas en un recurso para uso colonial y obstaculizó las prácticas indígenas del mismo modo que la agudeza visual de los exploradores indígenas, también conocido como Nativision, fue adoptada por el ejército estadounidense, convirtiendo a los pueblos indígenas y sus prácticas culturales en sensores biotecnológicos, conductos de información y criptografía que aplicaron el exceso y el control del gobierno de Estados Unidos sobre la tierra. Schaefer incluso comparte estos métodos de vigilancia con la teoría del panóptico de Michael Foucault, en el que el orden y el control sistemáticos se ven a través de medidas sutiles e invisibles. La militarización excesiva de la frontera no solo sigue destruyendo el paisaje circundante, y por tanto la relación ritual entre los pueblos indígenas y el medio ambiente, sino que también contribuye el alarmante porcentaje de migrantes latinoamericanos que son cazados a lo largo del desierto y detenidos o asesinados. En su ensayo de catálogo para Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu comparte que a pesar de una relación interconectada entre Estados Unidos y México, hubo y hay un rechazo político a los inmigrantes mexicanos, indígenas y de toda Latinoamérica, que perpetúa una imagen negativa y prohíbe la capacidad de avanzar con políticas de inmigración antirracistas. Tras desarrollar Carne y Arena a lo largo de varios años, González Iñárritu observó que
cómo el presidente Obama deportaba a más inmigrantes que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos y cómo el presidente Trump utilizaba una retórica cada vez más xenofóbica y racista, ha seguido racista para obtener beneficios políticos y promulgaba políticas de inmigración atroces. La crisis fronteriza ha seguido empeorando. Según el Pew Research Center, la patrulla fronteriza de Estados Unidos documentó más de 1.6 millones de encuentros con inmigrantes que intentaban cruzar la frontera sur en el 2021. A medida que el clima económico, social y político en México y algunos países centroamericanos ha decaído, cada vez más inmigrantes intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México con la esperanza de una vida mejor. Las políticas de inmigración han cambiado drásticamente en los últimos 30 años. En 1994, NAFTA desplazó a 4.9 millones de pequeños trabajadores agrícolas mexicanos a lo largo de las ciudades fronterizas durante el auge de las maquiladoras. Los desplazados, en su mayoría gente latina, fueron atraídos a la frontera de Estados Unidos por una expectativa de salarios más altos y oportunidades de empleo e intentaron cruzar por cualquier medio posible. Ese mismo año, lo que comenzó como una política local de inmigración en El Paso, Texas, para hacer menos visible la migración y crear un escenario en el que la vigilancia policial de personas indocumentadas se producía en zonas con pocos testigos, la operación Bloqueo se convirtió en la política de prevención a través de la disuasión a lo largo de la frontera de México-Estados Unidos que conocemos hoy. La estrategia detrás de la prevención a través de la disuasión era utilizar las condiciones ambientales del desierto como un recurso potencial para asegurarse la frontera geopolítica. El impulso para asegurar las fronteras estadounidenses se vio magnificado por los acontecimientos de septiembre de 2011. Al militarizar las fronteras internacionales urbanas y crear una percepción pública de fronteras caóticas, el gobierno estadounidense pudo empujar a los no autorizados a cruzar de la frontera hacia los desiertos aislados y justificar el uso de medidas extraordinarias para controlar y excluir a lo que consideraban personas incivilizadas. De León señala en su libro Land of Open Graves que el medio ambiente se convierte en una forma de disuasión para que la fisicalidad del desierto pueda ser explotada y pueda funcionar para enmascarar las obras del poder social y político. Desde entonces, el paisaje del desierto fronterizo entre Estados Unidos y México se ha convertido en un teatro político en la que la tecnología ha desempeñado un papel instrumental en la perpetuación de esta violencia. En el 2020, Shireen Gaffrey informó de que los grandes esfuerzos para aumentar la tecnología en la frontera pueden haber contribuido a aumentar el número de muertes de migrantes que cruzan la frontera porque se vieron obligados a tomar rutas más traicioneras para evitar ser detectados. En cambio, Carne y Arena pretende aprovechar la tecnología como herramienta para descubrir la peligrosa y aterradora travesía del desierto, humanizar a quienes recorren este camino y aprovecharla para crear conciencia y empatía hacia el inmigrante. En Carne y Arena, González Iñárritu se basa en el diseño inmersivo sensorial y lo combina con la tecnología de la realidad virtual para desarrollar su carrera cinematográfica. Comparte que, si bien ambos son audiovisuales, la realidad virtual es todo lo que el cine no es. Al crear entornos distintos en cada sala de la instalación, reformuló el paisaje rural desértico que pasó de ser una imagen en 2D que la mayoría de la gente ve a través de pantallas a un espacio inmersivo en el que los visitantes se sientan transportados. Como dice González Iñárritu, mi intención era experimentar con la tecnología de RB para explorar la condición humana en un intento de romper la dictadura del marco, dentro del cual las cosas solo se observan, y reivindicar el espacio para permitir al visitante vivir una experiencia directa, caminando en los pies de los inmigrantes, bajo su piel y dentro de sus corazones.
La segunda sala de la instalación está a oscuras con una luz naranja que ilumina el espacio y tiene una de las 4 paredes cubiertas con fragmentos de la valla fronteriza que inicialmente se presentó a la entrada de la instalación. González Iñárritu utilizó la luz naranja para acentuar la sensación de que está amaneciendo en el desierto. El historiador de la arquitectura, Rainer Banham, propuso una vez: en un paisaje en el que oficialmente no existe nada, de lo contrario, no sería desierto, absolutamente todo se vuelve pensable. El suelo está completamente cubierto de depósitos de arena que recuerdan al desierto de Arizona, Sonora. La arena se siente fría mientras se camina por el espacio explorando el sereno paisaje virtual antes de unirse a un grupo de inmigrantes. De este modo, el cineasta separa el visitante del espacio real y ofrece una atractiva simulación cinética, además de potenciar una inquietante respiro temporal. En teoría, los visitantes están expuestos a los mismos elementos que los personajes de la secuencia de realidad virtual. Al recorrer la experiencia descalzos, los visitantes se adhieren a un nivel de vulnerabilidad que les permite unirse al grupo de inmigrantes, no como visitantes, pero como participantes. Al utilizar la realidad mixta y virtual, González Iñárritu se basa en tecnologías inmersivas y rompe con el cine tradicional para dar visibilidad a personas reales y a sus historias de cruce de fronteras. El académico Ballmer señala que las tecnologías que pretenden fomentar la empatía se limitan a presumir de reconocer la experiencia del otro, pero no consiguen hacerlo de manera significativa. Sin embargo, es gracias a que González Iñárritu se aleja de fetichizar o comercializar el trauma de la gente y evita enmarcar sus historias y objetos dentro de una dinámica de exhibición, observación misográfica, que es capaz de humanizar a los latinoamericanos que cruzan la frontera a los Estados Unidos. A la hora de construir la narración y la instalación, tiene en cuenta consideraciones reflexivas y metódicas. González Iñárritu confirma que la secuencia de realidad virtual no incluye actores en la narración. González Iñárritu juega con el espacio, el tacto, la vista, el sonido y otras sensaciones sensomotoras para transportar al visitante a un entorno reconstruido rodeado de cactus, desierto de Sonora. Una vez inmersos en la experiencia virtual, los visitantes apenas tienen anclajes que les recuerdan que están experimentando una simulación. Carne y Arena es una de las mayores piezas de realidad virtual hasta la fecha, en la que el visitante es libre de caminar y de estar de pie, sentado o arrodillado. Dado la autonomía del visitante para caminar por el espacio de la instalación, González Iñárritu y su equipo tuvieron que utilizar imágenes generadas por la computadora y renderizar los personajes y los fondos desde todas las posiciones posibles del espectador en tiempo real para captar todos los recorridos y puntos de vista posibles. La estética del naturalismo enmarca los elementos realistas de la secuencia de realidad virtual. Los visitantes cuestionan la propia realidad y se convierten en intérpretes que responden a la narrativa que se desarrolla virtualmente. Carne y Arena colapsa la distancia entre el visitante y el paisaje, situándolo en el centro del terreno desértico realista y permitiéndole moverse físicamente y realizar reacciones. James Anderman argumenta que la actuación no es tanto lo contrario de la experiencia, sino más bien un forzamiento de las huellas experienciales que quedan suspendidas en un estado de incertidumbre fundamental que complica la posibilidad de empatizar con los personajes de la pantalla. A pesar de que Anderman habla de la relación entre películas y espectadores, se puede argumentar que también se aplica a la secuencia de realidad virtual en Carne y Arena. Aunque el visitante no interactúa indirectamente ni interfiere en la narración, es hacia el final de la secuencia virtual cuando el visitante se ve atrapado entre su yo real y su presencia virtual como migrante.
En esta interacción, los dos personajes de la patrulla fronteriza empiezan a detener violentamente a los inmigrantes, mientras conducen a cada uno de los personajes esposados a la parte trasera del carro. Uno de los agentes mira directamente al visitante. Exige una voz alta saber por qué no se arrodillan con las manos en alto y por qué no acatan las órdenes mientras les apunta directamente una pistola. Es la primera y única vez que los personajes se enfrentan directamente al visitante. El enfrentamiento directo estresa y obliga a los visitantes a reaccionar. Algunos se arrodillan, otros levantan las manos y otros se quedan completamente inmóviles. Carne y Arena plasma un periodismo de inmersión semibiográfico con un enfoque cinematográfico de la narración que difumina los límites entre realidad y ficción. A pesar del mejor intento del gobierno para definir esta frontera y distanciar a Estados Unidos de los países de su entorno, el muro fronterizo no solo divide lugares, sino personas y familias. Aunque la presencia de un muro aumenta la percepción de la seguridad fronteriza de un país, paradójicamente disminuye la seguridad percibida de las personas dentro del país. El académico English Brooks señala que al reconocer la ecología de la frontera como oikos, como una casa dividida, encontramos un lugar por los demás entero y completo a través del cual el espacio está artificialmente demarcado, fragmentado y perturbado. Al iniciar la secuencia de realidad virtual de 6 minutos y medio, se pregunta al visitante si ve montañas y oye grillos o saltamontes. Tras unos segundos de ajustes visuales y auditivos, se ve claramente un paisaje desértico rodeada por una cadena montañosa al atardecer y se oyen grillos, casi como ruido blanco. La inclusión de sonidos de grillos o saltamontes al comenzar la narración es pertinente, dado que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México incluye una permeabilidad selectiva en el diseño de la estructura para permitir el soplo del viento y el movimiento de cientos de saltamontes y arena en la zona de Arizona y Sonora. Es una forma sutil de situar los distintos tipos de migración, humanas y no humanas, que se producen junto a las tierras fronterizas entre Estados Unidos y México. Observar el comienzo de la experiencia de realidad virtual a través de un lente ecocrítica permite a los visitantes centrarse en cómo los humanos se relacionan con la naturaleza no humana y el medio ambiente. El movimiento tanto de animales como de seres humanos por el desierto, junto con la propia arena, queda registrado en el paisaje. El viaje hacia el norte de Estados Unidos desde los paisajes latinoamericanos se representa cruzando la frontera del desierto tanto física como simbólicamente. La frontera entre Estados Unidos y México es una herida abierta donde el tercer mundo choca con el primero y sangra. Y antes de que se forme una costra, vuelve a sangrar. La sangre vital de dos mundos se funde para formar un tercer país, una cultura fronteriza. Efectivamente, hay sangre y muerte en el desierto. Desde 1998, al menos 8,000 migrantes indocumentados han muerto intentando cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Los migrantes llenos de esperanza y determinación a menudo sucumben al calor del desierto y mueren expuestos, ahogados, desnutridos o asesinados por la patrulla fronteriza. Carne y Arena adopta un enfoque innovador y sugerente para documentar y compartir uno de los muchos viajes peligrosos a los que se enfrentan los inmigrantes al cruzar la frontera. La instalación, en 3 partes, utiliza tecnologías inmersivas para ayudar a producir empatía independiente de la perspectiva subjetiva del visitante. Esta ponencia explora los matices y complejidades que se encuentran en Carne y Arena y las muchas maneras en que González Iñárritu utiliza la tecnología de realidad virtual y el diseño inmersivo sensorial para convertir el paisaje fronterizo entre Estados Unidos y México en un espacio liminal de política e imaginación en el que los participantes se convierten en personas transformadores que habitan tanto el papel del testigo como el del intérprete. Muchas gracias. Los infiernos del guardián de la memoria.
Marcela Arteaga se formó en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México. Todas sus producciones, desde la tesis, un corto titulado Del otro lado del mar, a los documentales Recuerdos y El guardián de la memoria, han sido premiados. En El guardián de la memoria confluyen varios de los modos del documental descritos inicialmente por Julian Burton Carvajal y Bill Nichols. Por las asociaciones visuales, las cualidades tonales o rítmicas, los pasajes descriptivos y la organización formal, es un documental poético. El documental expositivo tradicional aparece en las secuencias en las que el abogado Carlos Spector presenta sus argumentos, como por ejemplo, cuando se vale de la figura del abandono de Estado para pedir asilo político para los guadalupenses y explica las razones políticas por las que las autoridades de los Estados Unidos lo deniegan. Las numerosas entrevistas que dan cuenta de los crímenes cometidos por la Policía Federal, las autoridades provinciales y las Fuerzas Armadas, el Grupo Delta organizado a nivel del Ministerio de Seguridad Nacional y los narcos, quienes obran como subcontratistas de los anteriores, demuestran las características del modo participativo. Ciertamente, los familiares de las víctimas establecen el papel del Estado en el ocultamiento de las desapariciones forzadas y en la renuencia de las autoridades a investigarlas. El infierno generado por la violencia conduce al éxodo masivo. Quienes logran cruzar al norte, sean deportados o no, enfrentan otro infierno. Walter Benjamin postula que la alegoría permite acceder a la verdad desde la intuición. Esta ponencia sugiere que además de interpelar al espectador mediante los modos poéticos, participativos y expositivos del documental, Arteaga se vale de las imágenes de las ruinas de la ciudad, así como de sus instalaciones en las áreas circundantes, como alegorías para interpelar al espectador al modo benjaminiano. Recordemos que en la introducción a la tesis de la filosofía de la historia, Benjamin critica la noción del irresistible progreso ilimitado de la humanidad. Asimismo, Benjamin sugiere reemplazar la noción de causalidad establecida con posterioridad en el historicismo por un principio constructivo basado en una configuración de tensiones, lo cual permitiría la liberación de un pasado opresivo. Valiéndose de esta configuración de tensiones, el abogado Carlos Spector establece que la impunidad del genocidio de los habitantes del poblado de Guadalupe, Chihuahua, que comienza con la llegada del ejército mexicano presuntamente para combatir el narcotráfico en el 2008, se debe a una conjunción de intereses binacionales, políticos y económicos ligados a una serie de megaproyectos tales como un oleoducto que conecte la ciudad de Lubbock en Texas a Chihuahua, una carretera entre las ciudades de Samalayuca y Guadalupe y la explotación inmobiliaria resultante de estos megaproyectos, dada la cercanía de Guadalupe con el puente internacional Tornillo-Guadalupe. La práctica de los miembros del cartel de Sinaloa de forzar a los habitantes a huir precipitadamente y de quemar sus viviendas y negocios sugiere que el discurso hegemónico del enfrentamiento de los cárteles oculta el intento de restringir el desarrollo económico del valle a un mínimo de actores. Spector infiere que aunque no haya un esfuerzo conjunto entre el Estado, los hombres de negocios y el crimen organizado, todos se benefician de una situación posibilitada por la impunidad garantizada por el Estado, lo cual le permite denominar al fenómeno como la política de la violencia en lugar de su consecuencia. La famosa interpretación benjaminiana del Angelus Novus de Paul Klee como una catástrofe que lo impulsa hacia el futuro, lo que denominamos progreso, mientras crece ante él la montaña de escombros,
ilumina la inferencia de Spector sobre la serie de factores vinculados a sectores sociales interesados en desarrollar megaproyectos binacionales en el Valle de Guadalupe en nombre del progreso ilimitado del capitalismo. Asimismo, en Trauerspiel, Benjamin describe la diferencia entre verdad y conocimiento en estos términos. Se puede acceder al conocimiento al crearlo en la conciencia como autorrepresentación, pero la verdad es inmanente en su forma. Sin embargo, tanto la verdad como el conocimiento requieren del mismo procedimiento. Bernard Cohen explica el proceso benjaminiano mediante el cual la alegoría lleva a la verdad, notando que lo fenoménico no entra en el reino de las ideas en su completitud, sino que debe ser privado de su falsa unidad y subordinado a conceptos. Este procedimiento es esencial para la alegoría, ya que el concepto priva al objeto de la inmediatez de la experiencia a fin de elevarlo a un objeto de significación especial, uno que comparte la genuina unidad de la verdad. Consecuentemente, el concepto filosófico se vuelve análogo al emblema alegórico, ya que ambos están al servicio de la representación de la verdad. Benjamin refina la noción de alegoría al compararla con la de símbolo. Para ello cita al filósofo alemán Johann Joseph von Gorres, quien define el símbolo como un signo autocontenido, concentrado en sí mismo que define una idea, y a la alegoría como una representación dinámica de ideas que ha adquirido la misma fluidez temporal mediante un progreso continuado y una movilidad dinámica. Basado en esto, Benjamin postula que a pesar de las diferencias temporales, tanto los símbolos como las alegorías son pasibles de una dialéctica en el barroco. Benjamin sostiene, mientras que el símbolo idealiza la destrucción y el rostro transfigurado de la naturaleza se revela fugazmente en la luz de la redención, en la alegoría barroca el observador se enfrenta a las fases hipocráticas de la historia como un paisaje primordial, petrificado. Todo lo que desde los inicios de la historia ha sido prematuro, doloroso, fallido, se expresa en ese rostro, o más bien en esa calavera, en la muerte. Esta obsesión con la muerte aparece en las imágenes del documental, ya que las viviendas y los negocios incendiados o semiderruidos invocan muerte y destrucción. De este modo pueden ser leídos como representaciones alegóricas de las ejecuciones y las amenazas de muerte que llevan al éxodo forzado de sus pobladores. La mayoría de las entrevistas contiene referencias a la normalización de la violencia, incluido el comentario sobre un niño que se ríe al ver cabezas tiradas como si fueran pelotas al lado de la carretera que conduce a Juárez, como si se trataran de una caricatura o de un chiste. Arteaga se vale de la imagen de la cabeza de un pájaro que ha sido violentamente arrancada del cuerpo para simbolizar la reacción de los habitantes ante el desencadenamiento de la violencia. Dicen, logramos entender que era una disputa por la plaza, pero no sabíamos si del crimen organizado o de las autoridades. Las imágenes de la destrucción de los edificios sugieren que, tal como lo dice Benjamin, la historia se ha fusionado con el entorno. La representación de las ruinas varía. Muestro imágenes, pero el documental incluye muchas variaciones en el recorrido de la cámara. Algunas tomas sugieren incluso una destrucción sacrificial. Refiriéndonos a la diferencia entre paisaje y entorno en el cine, Martín Lefebvre nota que mientras que en el sentido literal del término, por paisaje se entiende la representación pictórica del espacio y a veces la verdadera percepción de un espacio, por entorno se entienden las características espaciales necesarias para todo film impulsado por eventos, ya sea documental o de ficción.
Sin embargo, el entorno debe ser inferido, ya que no puede ser reducido a lo que se ve en la pantalla, tal como lo ilustran los sonidos fuera de campo y las miradas que se dirigen a ese lugar. El nacimiento del paisaje debería ser entendido como el nacimiento de la mirada, la cual permite posicionar en el centro lo que alguna vez estuvo en el margen. Este fenómeno ha permitido a directores apropiarse de esta mirada para liberar el entorno del film a fin de que esté al servicio de la historia, con lo cual adquiere el estatus de un paisaje autónomo. Sin embargo, el film no depende solamente de la mirada del director, sino también de la de los espectadores, que pueden a su vez volver el entorno, en el modo narrativo, a paisaje, modo espectacular. Estos modos se experimentan en distintos momentos, ya que mediante la interrupción de la narración por medio de la contemplación se aísla el objeto de la mirada, liberándolo momentáneamente de su función narrativa. Este nacimiento de la mirada que permite tornar el entorno narrativo de Guadalupe en paisaje espectacular se nota en las tomas que anclan a Guadalupe geográficamente en el desierto de Chihuahua, incluyendo tanto las dunas como el muro que divide la frontera. Estas imágenes tienen un fuerte valor simbólico, dada la producción multidisciplinar sobre la manera en que los distintos discursos moldean la percepción sobre la frontera y especialmente la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Además del panóptico del complejo industrial de seguridad y los medios, la continuada producción cultural sobre el muro permite considerarlo un lieu de mémoire, ya que siguiendo a Pierre Nora, involucra una interrelación de consideraciones materiales, simbólicas y funcionales. De acuerdo a Nora, un sitio puramente material, tal como un archivo, se torna lieu de mémoire si la imaginación lo inviste con un aura simbólica. Asimismo, los lieux de mémoire surgen de la interrelación entre memoria e historia, cuya interacción resulta en su sobredeterminación. El tiempo involucrado en la construcción del muro implica unas 2 décadas de producción de documentales, filmes de ficción, incluyendo el género de los narcofilms, performances, narcocorridos y eventos culturales llevados a cabo a ambos lados de la frontera. Es por eso que el muro incorpora las características del lieu de mémoire. Es un sitio de exceso concentrado en sí mismo, pero también está abierto a todas sus posibles significaciones. Asimismo, en el documental, la ciudad de Guadalupe se vuelve un lieu de mémoire, ya que la mayoría de los entrevistados se refiere a sus recuerdos de la ciudad de la que tuvieron que huir. En términos de entorno y paisaje, las tomas de la inmensidad del desierto se ven complementadas por las imágenes de las dunas, constantemente modificadas por el viento. Como la cinta trata sobre el exilio forzado, las imágenes del entorno se complementan con instalaciones poéticas que evocan lo que se dejó atrás. Las intervenciones incluyen la aparición de objetos inesperados de filiación surrealista. Hacia el final del documental, los objetos aparecen de modo seriado, creando una instalación que se proyecta por medio de una toma aérea que mediante objetos de la vida diaria representa alegóricamente a los ausentes. Al intercalar estas instalaciones en el documental, la repetición renueva el impacto alegórico. Por ejemplo, las repetidas imágenes de ropa tendida en medio del desierto aluden a los ausentes, asesinados, desaparecidos o forzados al exilio. Y se vuelven aún más potentes cuando la cámara se enfoca en esta ropa colgada, convertida en llamas en medio de la noche.
La imagen recurrente de una casita de madera que aparece de manera inesperada en distintos lugares también adquiere un significado simbólico al ser incendiada, especialmente por medio de la yuxtaposición de tomas. Benjamin nos recuerda que el fuego nos remite a las acciones atribuidas a Dios, tales como el arbusto en llamas, la partición de las aguas, etc. Es decir, a momentos en que los objetos cambian de naturaleza para marcar períodos de la historia sacra. Por ende, de objetos se convierten en imágenes de la memoria colectiva, emblemas de momentos en los que la naturaleza ha sido interrumpida para posibilitar el acontecer de algo puramente histórico. El documental termina con la imagen de una pequeña que empuja un triciclo rojo, un objeto recurrente que representa el traspaso intergeneracional de las memorias de Guadalupe como acto de resistencia. Aunque la población disminuyó de 2.000 en el 2008 a 500 en el 2014, la voluntad de recordar a la ciudad de Guadalupe permite pensar en ella como un lieu de mémoire. En resumidas cuentas, las imágenes de viviendas abandonadas, quemadas, demolidas o semiderruidas invocan la manera en que las ruinas se fusionan con la historia de la ciudad. Las imágenes de la ropa tendida en el desierto también nos recuerdan a quienes fueron enterrados allí clandestinamente. Las instalaciones de los objetos de la vida diaria en las dunas nos recuerdan a quienes han sido amenazados, forzados al exilio, desaparecidos o asesinados. Muchísimas gracias. Aquí se completa la mesa temática titulada Los infiernos del Antropoceno. Agradezco de todo corazón a las ponentes, a los organizadores y a todos quienes nos brindaron su atención.